Y bueno, hablé ahí con los padres, estaban contentos, dijo que sí, que no había ningún problema. Y eso sentí mi corazón para darle al pastor Rubén. Gracias, pastor Rubén, pastora Eli. Gracias por acceder y presentar a mi nieto. Y esto nos llega de gozo, alegría. Así que no se preocupen, no voy a llorar. Así que bueno, damos gracias a Dios. Por eso le digo al pastor Rubén, así que damos gracias al Señor por todo lo que Dios está haciendo con nuestra familia. Vamos rápidamente a la palabra del Señor esta noche, en el nombre del Señor. También tenemos, después de todo, tenemos también la palabra del Señor, amén. La palabra del Señor es importante, que está lindo la alabanza, está lindo aplaudir, alabar, glorificar el nombre del Señor, pero la palabra del Señor es muy importante para la iglesia, amén. ¿Cuántos lo creen? Claro que sí. Así que Dios te bendiga, Dios te colme bendiciones, en el nombre de Jesús. Decirle que está a tu lado, no me moleste, voy a escuchar la palabra. Decirle con amor, no me moleste, voy a escuchar la palabra. Amén. Y a su nombre. Vamos al Evangelio de Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28 de esta noche, rápidamente. Mateo capítulo 28 y el versículo 5 y 6. Evangelio de Mateo capítulo 28, versículos 5 y 6. ¿Lo encontraron? Amén. No sé si está en la pantalla, pero allí Mateo capítulo 28, versículos 5 y 6 dice de esta manera. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y a su nombre. Voy a predicar bajo el tema: el lugar donde todo vuelve a empezar. Así se va a llamar el tema. El lugar donde todo vuelve a empezar. Hermanos, toda la vida nosotros los que estamos aquí presentes, todo de una forma u otra queríamos nosotros volver, ¿no?, al pasado, de poder enmendar cosas que nos sucedieron en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, o errores que nosotros hemos cometido muchas veces y a veces conflictos sin Jesucristo en nuestro corazón, y como que queremos que meternos en un túnel del tiempo y volver al pasado y enmendar todas esas cosas, ¿no? O que haya una máquina del tiempo para volver al pasado, para poder enmendar un montón de cosas que nos están atormentando en estos tiempos. Pero sin embargo, Dios nunca te va a llevar al pasado. Dios siempre va a borrar tu pasado a través de la sangre de Cristo. Escuché poco de amén. Claro que sí, Dios nunca te va a llevar a tu pasado, pero sí Él va a borrar tu pasado a través de la persona de Cristo. Y quiero hablarle a personas en esta noche que han venido con pensamientos que lo están atormentando, personas que realmente están sintiendo que hay un pasado negro y oscuro que están dentro de ellos o de ella y lo están atormentando. No lo dejan crecer espiritualmente, no lo dejan madurar espiritualmente. Ven y se sienten como que Dios no está con él o con ella, como que el cielo se cerró, y son muchas veces cristianos que están dentro de la iglesia y no pueden crecer. Y en esta noche, a través de esta palabra, de este estudio bíblico, nosotros vamos a darnos cuenta cómo Dios borra nuestro pasado y Él nos lleva a lugares y Él nos hace volver a lugares donde nosotros podemos empezar nuevamente en Jesucristo y ser libres de estas cosas que nos están atormentando. Y a su nombre. Todos tenemos ese momento en lo que sentimos necesidad de volver a pensar, ¿no? O volver a comenzar, mejor dicho. La Biblia está llena de historias donde Dios toda la vida ha traído personas quebradas, derrotadas y estancadas. La Biblia está llena de personas donde Dios, hermano, lo ha sacado de circunstancias donde ellos estaban quebrados, derrotados y estancados. Pero cuando tuvieron el encuentro con el Señor Jesucristo, su vida cambiaron. ¿Cuánto lo creen? Y muchas veces nosotros como cristianos, bajo este cielo caminando, bajo este cielo, decía una realidad grande el pastor Rubén. Tenemos a un Cristo lejano mental muchas veces y no tenemos que Jesucristo que todos los días que Él dijo en Mateo capítulo 28, en este mismo capítulo, donde dice en el versículo 18, Jesús se acercó y habló diciendo: toda autoridad me ha dado en los cielos y en la tierra. Jesús siempre está y estará con nosotros, con la iglesia. ¿Cuánto lo creen?
Si en esta noche te sientes quebrado, derrotado o estancado en tu vida pasada por algo que cometiste y te está atormentando, quiero decirte una realidad bíblica. Jesucristo resucitó y Él está aquí en esta noche y puede cambiar la historia de tu vida. ¿Cuántos lo creen esta noche? Y la lleva exactamente, Jesús lleva en el punto exacto donde algo nuevo puede surgir. Ese lugar siempre, muchas veces no es físico, sino espiritual. Sí, muchas veces no es físico, sino espiritual. A veces un encuentro, una palabra, un altar, un arrepentimiento o una decisión que podemos tomar. Pero siempre Dios te va a llevar al lugar donde vas a volver a empezar. ¿Cuándo me siguen esta noche? Y a su nombre. El pasaje bíblico que he leído, los estudiosos bíblicos saben que se habla de la resurrección de Jesús. María Magdalena y otras mujeres fueron al sepulcro. Llevaron allí perfume aromático para perfumar el cuerpo del Señor Jesús. Bíblicamente dice que un ángel bajó del cielo y removió la piedra y el ángel se sentó a la piedra. Había los soldados romanos que custodiaban la tumba y ellos vieron eso, tuvieron temor. Pero los ángeles hablaron a las mujeres y le dijo de esta manera el versículo que yo le he leído. No le dijo más, el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscar a Jesús, el que fue crucificado. El verso 6 dice: no está aquí, pues ha resucitado. Y a su nombre. Escuche, esto es profundo lo que voy a soltar. Siempre Dios te va a llevar en el lugar donde todo vuelve a empezar. ¿Cuántos lo creen? Las mujeres se iban al sepulcro con aquel perfume aromático. Jesús caminó 3 años con los discípulos y con las mujeres. Escuchen, mujeres de Belén. Iba al sepulcro con perfume aromático a las mujeres, claro que sí, con una mentalidad de un Cristo muerto, de un cuerpo muerto para perfumar, porque era la tradición judía. Ellos quizás no dice la Biblia, pero permítame visualizar un poco quizá el pensamiento de María Magdalena, diciéndole: vamos al sepulcro, todo terminó. Jesús murió, el Maestro murió en la cruz, ya está en la tumba. Jesús está en la tumba, ya no tenemos que hacer. Él no era el Cristo, no era el Mesías que tenía que venir, que iba a cambiar Israel, iba a cambiar la historia. Iban con esa mentalidad de derrota, de estancamiento. Iban con una mentalidad, hermano, que de fracaso, pensando que Jesús le había fallado y que solamente lo que hablaba el Antiguo Testamento del Mesías, del Hijo ungido, solamente había quedado en el pasado. Pero sin embargo, cuando llegaron al sepulcro, se encontraron con una historia. Jesús la llevó al lugar donde todo iba a comenzar de nuevo. Y a su nombre. Pero ahora el comienzo de ella no iba a ser diferente, porque ellos fueron con una mentalidad de fracaso, fueron con una mentalidad de derrota, tenían una mentalidad del pasado. Pero cuando los ángeles le dijeron: no está aquí, ustedes buscan a Jesús, Él no está aquí, Él ha resucitado. ¿Cuántos lo creen esta noche? Hay personas en esta noche que quizá Jesús nunca resucitó en tu corazón, en tu alma. Y está pensando en el pasado, está pensando en aquella cosa que te estanca. Yo no sé cuál fuera esa cosa, pero más el Espíritu Santo sabe de aquella cosa que te está llevando al fracaso, te está llevando a la derrota, te está llevando a no poder crecer espiritualmente. Pero en esta noche el Espíritu Santo de Dios te dice en esta noche: Él no está allí, Él ha resucitado. Y a su nombre. ¿Cuándo lo creen esta noche? Hoy vamos a ver cómo Dios nos lleva al lugar donde todo vuelve a empezar. Sí, Dios siempre te va a llevar a lugares donde todo vuelve a empezar. Claro que sí. Vamos a mirar el punto número 1. El punto número 1 es el lugar donde Dios restaura. Escuche, esto es muy importante. Sí, el primer punto es que Dios te va a llevar al lugar, a un lugar donde Dios restaura. El libro de Jeremías, capítulo 18, conocemos esa historia. Dios habla al profeta Jeremías, le dice: levántate y ve a la casa del alfarero, y ahí vas a oír mi palabra, le dijo Dios. En Zacarías habla del campo del alfarero, pero aquí en Jeremías 18 habla de la casa del alfarero.
Y le dijo, cuando vayas a la casa del alfarero, vas a oír mi palabra. Escucha esto profundo. La casa representa a Dios. La casa representa a Dios. El alfarero representa a Dios. Y el vaso de barro donde trabajaba el alfarero representa a la iglesia. Individualmente cada uno de nosotros. Y a su nombre, Dios siempre te va a llevar al lugar. En ese lugar donde Dios te va a restaurar. ¿Qué estaba mirando Jeremías? ¿Qué miraba Jeremías al alfarero que trabajaba en el barro? Y había una rueda grande que con los pies se movía y esa rueda giraba y las dos manos del alfarero trabajando en el barro. En aquel tiempo, no es como este tiempo. Si trabajaba el alfarero, estaba trabajando. Jeremías estaba allí mirando, esperando solamente la voz divina de Dios, porque Dios le dijo, baja a la casa del alfarero y oirás mi palabra. Cuando llegó a la casa del alfarero, lo único que vio Jeremías era un hombre trabajar sobre el barro. Sí, habla de Israel, yo lo sé, habla de Israel, habla de los juicios de Israel, habla de la restauración de Israel, habla de la esperanza de Israel, pero también habla para nosotros, para la iglesia de Jesucristo. Nosotros, hermanos, estamos en la mano del alfarero. ¿Cuándo lo creen? Amén. Vio Jeremías y el alfarero estaba trabajando. De repente estaba haciendo ese vaso de barro y de repente se rompió ese vaso de barro y vio que el alfarero no lo desechó. El alfarero no lo tiró a la basura, sino volvió a restaurar el mismo vaso, lo comenzó a restaurar y le dio el molde que el alfarero quería. ¿Usted me está entendiendo lo que usted está pasando? ¿Usted me está entendiendo porque Dios trabaja con nosotros, con la iglesia? La Biblia dice de una forma categórica que la iglesia del Señor es preparada por el Espíritu Santo para el retorno de Jesucristo. Una iglesia sin mancha y sin arruga. Y a su nombre. Entonces vemos nosotros que el alfarero es Dios y trabaja con el barro. Como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel, dijo Dios a través de Jeremías. Y yo sé que esto no es fácil, porque Dios trabaja con nosotros íntimamente. Jeremías, llevado a la casa del alfarero, allí descubre que cuando el barro se estropea, el alfarero no lo tira, vuelve a hacerlo de nuevo. Y a su nombre. Así es Dios. Tu error no cancela el propósito de Dios. ¿Cuánto lo creen? Sí, tu error no cancela el propósito de Dios sobre tu vida. El lugar donde todo empieza de nuevo es en las manos de Dios. Quiero repetir eso. Donde todo comienza de nuevo es en las manos de Dios. ¿Cuánto lo creen? Cuando tu vida está deformada, Dios no te descarta, te rehace. ¿Cuánto lo creen? Sí, cuando tu vida está deformada, Dios no te va a descartar, Él te va a rehacer nuevamente. El pastor está dando la iglesia de Dios, el portero, el ujier, todos estamos en la mano del alfarero. Si tú te dejas moldear y comprende que después que el alfarero trabajó en el barro, no lo desechó, sino le dio ese molde que Dios quería. Y a su nombre, ¿cuánto lo creen? Cuando tu vida está deformada, Dios no te va a descartar jamás de los jamases. Y Jeremías bajó a la casa del alfarero y vio a aquel hombre que estaba trabajando. Yo no sé si hay personas en esta noche que han venido, quizás con un momento difícil en su vida, pero quiero decirte que si tienes a Jesús en tu corazón, si eres salvo por la sangre de Cristo, el alfarero te está moldeando, estás trabajando. Pero vendrá el tiempo donde, si tú permites y eres enseñable por el Espíritu Santo y la palabra de Dios, y te dejas moldear, te mantienes firme en este camino, te aseguro que tú vas a brillar y vas a ser un vaso de honra dentro de la casa del Señor y fuera de la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Y a su nombre. Gloria a Dios, vamos más rápido. El punto número 2, el lugar donde Dios te llama por tu nombre. Sí, hay un lugar donde Dios también te llama por tu nombre, y ese se encuentra en San Juan capítulo 20, del versículo 11 al 16. ¿Se acuerda? Dice, María Magdalena llora junto a la tumba vacía. De repente Jesús llama por su nombre, María. En ese instante su tristeza se convierte en fe, su confusión en claridad, su lamento en una misión. El lugar donde todo vuelve a empezar puede ser el mismo lugar donde lloraste un día. Sí, puede ser el lugar donde lloraste un día, puede ser el lugar donde todo vuelve a comenzar.
La resurrección no solo cambia la historia, cambia tu historia. ¿Cuántos lo creen? Escuchen, María Magdalena. Sí, el capítulo 20 lo narra. María Magdalena, después que Pedro, que Juan se fueron del sepulcro, escuchen, esto es profundo, María Magdalena se queda en el sepulcro. Sí, esas mujeres valientes, como tenemos en Belén, se quedaron allí en el sepulcro y María Magdalena estaba llorando, cerca del sepulcro. Estaba allá afuera, estaba llorando. Y ella estaba allí. Estaba llorando, estaba totalmente desconsolada, quebrada. El maestro para ella había muerto. Pero sin embargo, en ese lugar donde ella lloró, allí comenzaba una historia nueva para ella. Porque le aparece Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores, y le llama por el nombre María. María quiere tocarla y Jesús le dice: no me toque porque no he subido a mi Padre y a vuestro Padre. No he subido a mi Dios y a tu Dios. Está hablando de Jesús, el Dios encarnado, la persona de Jesucristo de Nazaret, y ahora Jesús le llama por el nombre. Pero había una mujer que estaba llorando fuera del sepulcro. Hermano, hermana, iglesia de Dios, ¿qué es lo que te quiero decir? Dios siempre te va a volver al lugar donde todo había comenzado. Yo no sé dónde tú has llorado. Si has llorado en tu habitación, en tu trabajo, quizá en el hospital, quizá en el sanatorio, no sé por qué cosa está llorando en esta vida bajo el cielo como cristiano, pero quiero decirte que todo ese lloro, ese quebranto, esa prueba, esa lucha que está pasando, ese es el lugar donde Dios se va a glorificar en tu vida. Vas a crecer espiritualmente, vas a tener más fe en Dios que los hombres, que tu propia fuerza, porque la unción de Dios te va a alcanzar en ese lugar. Cuando lo creen, yo podría poder el Señor esta noche. Sobre todo lo que va a empezar. Aleluya. La resurrección de Jesús cambió la historia, pero también cambia nuestra historia. La resurrección de Jesús cambió nuestra historia. ¿Cuántos lo creen? Sí, pastor, usted no tiene lucha, prueba, claro que sí, soy humano como usted, de carne y hueso, todos los días. Pero hermoso Jesús de Nazaret, el día que resucitó, en mi corazón le recibí como Señor y Salvador. De aquel día soy el hombre más feliz. Tengo pruebas, luchas, dificultades, el diablo, la potestad del siglo ataca a la familia, a los hijos, pero firme en Cristo Jesús, firme en Cristo Jesús, porque Él resucitó y Él resucitó. ¡Aleluya! Él resucitó. Porque el lugar donde todo vuelve a empezar. ¿Amén? Yo lloré en ese lugar de mi conversión. Los hermanos aquí saben, del 1998 de octubre. Lloré en este lugar, ayuné, oré, clamé. Dios me sacó y me trajo nuevamente al lugar donde iba a comenzar de nuevo. El lugar donde todo vuelve a empezar. Amén. Pero ya no me llevó al pasado de mi tristeza sin Jesús. Cuando estaba en el sistema del mundo, me llevó a la vida de Jesús, de lo que Jesús iba a hacer. Eso es lo que te estoy hablando en esta noche, el lugar donde todo vuelve a empezar. María Magdalena estaba allí llorando, Jesús se le aparece y le llama por el nombre. Dios siempre te va a llamar por tu nombre, te va a llamar en el lugar donde todo va a comenzar con Él. ¿Cuántos lo creen? Sí, hermano, Dios hace esas cosas. Y a su nombre. ¿Se acuerdan la historia de Jacob que estaba llorando en el desierto, usó una piedra? Jacob, y se le aparece ángel que descendía por la escalera, y Dios le aparece y se despierta. Jacob dice: pero qué tremendo este lugar, sino otra cosa, casa de Dios y puerta del cielo. Dios le habla, le dice: Jacob, irá así a lejos, muy lejos, pero volveré a hacer cosas contigo grandes y volverás a este lugar. Y a su nombre, Dios estuvo con Jacob como está con nosotros. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Y a su nombre, el tercer punto, el lugar donde Dios te levanta para enviarte. Quiero repetir eso, el tercer punto. El lugar donde Dios te levanta para enviarte. Sí, hay lugares donde Dios, hermano, te levanta para luego enviarte, pero hay un preparamiento. Hermano, quiero decir una verdad bíblica. Muchos creen que el ministerio es solamente ponerse camisa y corbata y vestirse bien. No, el ministerio son para gente que Dios le llamó por el Espíritu Santo, gente que dan fruto dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, y donde caminan en la palabra de Dios. Son testigos vivos, no
no dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. En su casa, en el mercado, donde vaya, la gente tiene que apuntar no por nuestra vestimenta, sino por los frutos, que somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores, y que hubo una transformación en nuestro corazón, que Cristo vive en nosotros por nuestros frutos, no por nuestros dones. Escuchóname por allá. Y a su nombre. Entonces es importante, claro que sí. El tercer punto, el lugar donde Dios te va a levantar y te va a enviar a la misión. Y Dios siempre llama a gente que está trabajando, siempre gente que conoce al Señor en su corazón, que quiere servirle. En el capítulo 5 de Lucas, del versículo 1 al 11, nos narra la historia muy conocida, y mayormente cuando se evangeliza el tema de la pesca milagrosa. ¿Se acuerdan? Ese pasaje bíblico muy conocido por los lectores bíblicos de la pesca milagrosa, donde Jesús se le aparece primeramente a Pedro allí, y a Andrés, a Jacobo y Juan, los 4 pescadores del mar de Galilea. Jesús se aparece allí en su ministerio y lo llama a Pedro. Pedro fracasa, toda la noche estaba pecando, estaba cansado, frustrado y listo para rendirse. Pedro estaba pescando, era su oficio, el mar de Galilea, y toda la noche estaba en un cierto lugar, Pedro, porque era un conocedor. Todos los que son pescadores bajo el cielo saben dónde está el pez más gordo. Amén. Gloria a Dios por amén. Sé que es un buen pescador. Creo que es Martín, tengo que estar en tu saco con él. Entonces estaba allí Pedro en la pesca, el mar de Galilea. Estaba allí y de repente no pesca nada toda la noche, estaba frustrado, cansado y agobiado. Cerca de la orilla baja y de repente aparece un hombre. Pedro no sabía quién era, por supuesto, ni tampoco Andrés ni Jacobo Juan sabía quién era esa persona. Pero nosotros sí lo sabemos, Él está aquí con nosotros. Amén. ¿Cuándo lo creen? Y cuando llega, Jesús habla con ellos, y Pedro estaba allí cansado, frustrado, listo para rendirse, como muchos no bajo el cielo que trabajan día y noche, esto, aquello, y no ven el crecimiento, pero de repente Jesús tiene un encuentro personal con ellos, pero Jesús entra en la barca y le pide que intente una vez más. El milagro sucede en el mismo lugar donde había fracasado. Escuchen que es muy importante. El milagro de la pesca milagrosa sucede en el mismo lugar donde él había fracasado. Sí, en aquel lugar donde todos te menospreciaban, donde nadie te daba nada por ti y por mí, en aquel lugar donde todos te apuntaban, esta no va a cambiar en la misma, no, allí Dios te va a llevar para evangelizar, y con tu testimonio vas a ganar muchas almas, porque Dios te va a volver a llevar al lugar donde un día te apuntaron. ¿Cuándo lo creen? Sí, y allí vas a ver el milagro de Dios. ¿Cuándo lo creen? Sí, vas a ver el milagro de Dios, porque Jesús, cuando subió a la barca ese día, Pedro recibió un nuevo propósito. De ahora en adelante será pescador de hombres, le dijo a Jesús. Hubo una misión, un lugar donde Dios le había levantado para enviarlo a la misión, pero él no lo entendió, primeramente. Toda la noche Pedro pescando. ¿Se imagina eso? Fracasado, no pescó nada. Llega a la orilla y le aparece Jesús. Ahora Jesús le dice, tira la red, y lo lleva Jesús, después que había predicado, le dijo, tira la red a la derecha y hallaréis peces. No, yo me imagino a Pedro mirándole a Jesús, que no lo conocía en ese momento. No, Señor Jesús, usted me está cargando. Yo soy un pescador profesional y conozco el mar de Galilea de punta a punta. No puede decirle usted que yo tire allí la red, en el mismo lugar donde toda la noche trabajé, donde toda la noche he fracasado, estoy cansado, agobiado. Usted me está bromando. Esto es una broma, Señor Jesús. Jesús le dijo, no tiráis la red a la derecha y pecáis. Dijo Pedro algo, en tu palabra echaré la red. Y a su nombre. Hermano, la palabra tiene poder. Si en esta noche usted cree en la palabra, en lo que estoy soltando por el Espíritu Santo, en la palabra de Dios, Dios puede cambiar tu historia, puede llevarte al lugar donde todo vuelva a empezar. Amén. ¿Cuántos de esta noche se siente cansado, fracasado, derrotado en esta vida, en el sistema del mundo? No encuentra consuelo, porque Jesús no está en tu barco, querido, querida. Pero en esta noche, si permite que Jesús entre en tu barco,
de tu corazón, los milagros van a ocurrir, primeramente espiritualmente y luego físicamente, porque eso hace el Cristo de la gloria. No solamente rompe la cadena de nuestro pecado, nos da salvación eterna, sino que nos hace caminar bajo el cielo, de victoria en victoria y de gloria en gloria. ¿Cuántos lo creen? Y a su nombre, denle un aplauso al Señor en esta noche, que lo creen. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios convierte tu enseñanza de fracaso en una plataforma para tu llamado. ¿Cuántos lo creen? Sí, Dios convierte ese lugar, ¿no?, de fracaso en un escenario, porque Él quiere en esta noche que tú te posiciones en el Espíritu de Dios y en la palabra de Dios, porque el milagro va a acontecer para aquellos que puedan creer. ¿Cuántos lo creen? Muchas veces no entendemos, hermano, el escenario de fracaso, entonces Dios forma la plataforma en ese lugar para nuestro llamado. Y a veces hay proceso en ese escenario, hay proceso en la vida, bajo el cielo, que tenemos que pasar, pero es por el llamado que Dios te está haciendo a tu vida y a tu ministerio. Que no entendemos. Vuelve al lugar donde escuchaste a Dios por primera vez. No necesariamente físico, estoy hablando espiritual. Si tú necesitas, como iglesia de Dios, tú necesitas volver donde un día comenzaste por primera vez. No necesariamente físico, sino espiritual. Primer punto, tu manera de orar. ¿Cómo es tu manera de orar delante del Señor? Orar es hablar con Dios, sí, es verdad, pero con un corazón quebrantado, con un corazón sincero, yendo al encierre con el Señor. Segundo punto, tu obediencia a Dios. Tú tienes que volver al lugar donde escuchaste a Dios por primera vez. ¿Te acuerdas? El lugar de la oración, el lugar de la obediencia, el lugar de la humildad, tu confianza, tu búsqueda. Es allí, es el lugar donde vas a tener la victoria para tu vida espiritualmente. Dios te dará un nuevo comienzo si vuelves a Él con un corazón sincero. ¿Cuánto lo creen? Sí, hermanos, cuando tenemos un corazón sincero, que le creemos a Dios y abrimos nuestro corazón a Dios, cuando nos arrepentimos, cuando somos obedientes, cuando nosotros cambiamos nuestra forma de orar, cuando buscamos su presencia, Dios nos dará un nuevo comienzo si nosotros volvemos con un corazón sincero. ¿Cuánto lo creen? Claro que sí. Cada vez que vuelves a Dios, Él vuelve a empezar algo grande en ti. ¿Cuánto lo puede creer eso? Sí, a veces que volvemos a Dios, Él vuelve a empezar algo grande en nosotros. Iglesia, volvamos al estudio bíblico, volvamos a la palabra de Dios, volvamos a la oración, volvamos a la lectura bíblica, a la obediencia a la palabra del Señor. Y Él nos dará la victoria. ¿Cuándo lo creen? Sí, es verdad. Quiero contar una anécdota y con esto finalizar en esta noche. Se cuenta la historia de un gran pintor que tenía un hermoso cuadro. Y este pintor estaba en su salón de pintura y de repente entra un visitante a ese lugar para ver los cuadros que estaba haciendo aquel pintor y de repente el visitante ve un cuadro que estaba tirado en una esquina. Estaba allí medio estropeado, no daba mucho valor a las personas. Y entonces el visitante le dijo al pintor, ¿por qué usted no tira ese cuadro? Lo está molestando en ese lugar, no le da ningún uso, nadie se da cuenta de él, nadie le hace caso, está estropeado, no sirve para nada. Y el pintor nos sonrió y lo miró, y después de un largo rato lo miró y le dijo, usted lo ve de esa manera hasta que yo le dé un toque con mi mano. Cuenta la historia, la anécdota, que cuando aquel hombre volvió nuevamente, pasando unos cuantos meses, el mismo cuadro que estaba allí estaba colgado en la pared, y era el cuadro maravilloso y admirado por todos, y todos querían aquel cuadro. Y aquel visitante le dijo, ese no es el mismo cuadro que estaba tirado. Le dijo, sí, es el mismo, pero es lo que pasa es que yo lo he tocado, lo he retocado, y ahora todo lo que mira. Tú mira lo que está en tus ojos, pero yo soy el pintor y sé que el toque que le puedo dar. ¿Qué te quiero decir esta noche, iglesia?
historia. Jesucristo está en esta noche. No importa lo que pasaste en el pasado, el fracaso que ha pasado en el pasado, Jesús en esta noche que te quiere tocar y quiere hacer algo nuevo en tu vida. ¿Cuándo lo crees? Póngate de pie en esa noche, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dios puede cambiar tu historia, el lugar donde solo vuelve a empezar. Quizá hay pasado en esta noche que te está atormentando, pero Dios Jesús te quiere tocar con su mano y quiere hacer como aquel cuadro que nadie le daba nada. Quizá el hombre no te califica, pero Jesús está en esta noche y Él te está llamando. Él te conoce. Quizá dentro de ti, para ti no vale nada y el diablo te está predicando que no eres nada. Sí, que nadie te tiene en cuenta en la iglesia, que solamente hace número dentro de la iglesia, metido del diablo, porque como aquel padre que estaba tirado en la esquina, cuando el Espíritu Santo te toque, cuando el Espíritu Santo venga sobre tu vida, va a cambiar tu historia. Aleluya. Vas a predicar con una unción poderosa, vas a cantar como el salmista David, y la unción de Dios va a caer sobre tu familia, y donde tú vayas, los demonios se van a ir. En el poderoso nombre de Jesús, porque la presencia de Dios te va a tocar. ¿Cuándo lo crees esta noche? Pero si tú crees en esta noche, cierra tus ojos allí donde está. Padre, te doy gracias. Padre, he predicado tu palabra. Señor, no he quitado ni he añadido nada de tu palabra. Señor, tú siempre nos